No sé si reír, llorar o destornillarme a carcajadas después de que el Ayuntamiento de Almería haya anunciado otra de sus locuras para tener contentos a los almerienses. Spoiler, señores políticos, no lo van a conseguir con este tipo de anuncios. Y más sabiendo cómo está el patio. Si te quieres quedar a escuchar o ver el editorial, te doy las gracias. Si no, puedes ir a ver las noticias que vienen después, y muchas gracias. Y si no quieres hacer ni una cosa ni la otra, gracias y buen viaje. Eso sí, deja un like y además un comentario para que esta voz y también la vuestra, que suelen ser críticas y denuncias, lleguen más lejos y lleguen a quien tenga que llegar. Hace unos pocos días nos enteramos que el ayuntamiento prevé licitar la recogida de la basura por 162 millones de euros para 11 años y la limpieza urbana y playas por 241,6 millones de euros. Y aquí es cuando no sé si reírme a carcajadas o llorar de risa. Ya en 2022 la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, buscó de manera desesperada nuevos apoyos al presupuesto de 2023 a cambio de más limpieza en Almería. Apoyo como el del actual concejal delegado de área de turismo, comunicaciones y promoción de la ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, en la actualidad miembro del Partido Popular. En 2022, concejal no adscrito y con anterioridad primer afiliado de Vox en la capital en 2014. La alcaldesa consiguió ese apoyo, pero ¿consiguió que Almería estuviera más limpia? Tal como se ve, no. No hay que olvidar que los presupuestos municipales de 2024 se incrementaron en un 18,3% respecto a 2023. Según el propio equipo de gobierno del ayuntamiento, estos fueron diseñados para dar respuesta a las necesidades de Almería con un especial énfasis en los derechos sociales, el empleo, el turismo, la limpieza, la movilidad, el mantenimiento de parques y jardines, la cultura y el medio ambiente. En lo que se refiere a limpieza, en fin, solo me remito a las más de 3.500 denuncias que los ciudadanos enviaron a la aplicación móvil en los últimos 5 meses. Y esto sí que da risa. En 2023 la alcaldesa dijo: tenemos propuestas de mejora. Las calles van mejorando en medida que el ayuntamiento canaliza las peticiones que se realizan desde los barrios. Y otra, la policía emitió durante 2024 casi una denuncia al día por infracciones a la normativa municipal de limpieza. ¿No es para organizar un festival del humor? En este mismo año, Manuel Pérez Padilla escribió en el digital El Salto: el ayuntamiento, en respuesta a su propia dejadez y la de los vecinos, solamente sabe pasar unas máquinas barredoras que ensucian más que limpian, pues el humo que emite es más basura que la que recogen. Lo que pasa es que no se ve, y el ruido es también contaminación. Es una risa helada ver una máquina de esas en acción mientras alcorques, copas de los árboles, esquinas están plagadas de plásticos que nadie recoge, pues no hay plantillas que anden y las recojan. Esto siempre se adereza, como siempre, hablando en las redes sociales de lo que hacen, aunque sea tirarse un pedo. Todo es postureo. Y razón no le falta. Lo del postureo es en lo que más experiencia tienen los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería. También lo de dar titulares. Lo de gestionar sus áreas, mejor no hablar. Desde estos Almería Sacio animó a todos los almerienses a utilizar la aplicación móvil para que registren todas las denuncias que sean necesarias por la falta de limpieza en la ciudad, aunque sean miles en un solo mes, pero que ahí queden los datos, que no puedan ocultar. Y por otro lado, quiero felicitar a mi compañero periodista José Manuel Román por la gran labor que hace desde sus cuentas en redes sociales denunciando con pruebas la falta de limpieza y de mantenimiento de muchas calles, plazas, jardines y rincones de la ciudad de Almería. Ya os confirmo yo que el ayuntamiento hace más caso a José Manuel Román que a la propia aplicación y a los vecinos. Y ahora, noticias. No hay edición que no comience con una denuncia que afecte directamente a todos los ciudadanos de Almería. La sanidad pública almeriense se encuentra en estado crítico en el tema de la atención y el cuidado de los pacientes hospitalizados. Y no es una denuncia contra los profesionales sanitarios, sino por la falta de estos en los centros hospitalarios. Almería se encuentra a la cola en la ratio de enfermeras y enfermeros por paciente en Andalucía y también en España. La provincia cuenta con 3,3 profesionales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media española, de 6,5, y de la andaluza, que se sitúa en los 5,51 sanitarios por cada 1.000 habitantes. El Sindicato de Enfermería en Almería, tras conocer el informe sobre la situación de la enfermería en España, publicado por el Ministerio de Sanidad, ha comentado que la posición en la que se encuentra la provincia es preocupante y que solo podría mejorar si se contratara más personal. El sindicato destaca que los enfermeros de la provincia están sufriendo un trato discriminatorio que viene de antaño y que hasta el momento no hay ningún avance, vamos para atrás, siempre estamos a la cola, somos la que menos camas hospitalarias tenemos, plantillas, fisioterapeutas y matronas, todos los indicadores de nuestra situación son negativos.
Los pacientes son los que más sufren las consecuencias, ya que según el sindicato estos se enfrentan a un empeoramiento en la calidad asistencial que reciben, con listas de espera interminables, demoras en las citas o retraso en las pruebas. El sindicato de enfermería en Almería pide a la Junta de Andalucía un compromiso para el incremento progresivo de las plantillas estructurales de enfermeras y enfermeros hasta su equiparación con la media nacional y europea, como garantía imprescindible para la seguridad del paciente. A día de hoy, la provincia cuenta con 2.500 profesionales sanitarios. Para que la situación fuera satisfactoria, Almería necesitaría 6.000 enfermeras y enfermeros, aún muy lejos de la media europea, que se sitúa en los 23.000 sanitarios. En apenas 2 días, la organización del festival Dream Beach ha recibido 2 multas por parte del Ayuntamiento de Almería y de la Junta de Andalucía, respectivamente. La primera de las sanciones, considerada falta leve por parte del consistorio de la ciudad y aprobada en la Junta Local de Gobierno del pasado 30 de diciembre, ha sido a consecuencia de las nubes de polvo en suspensión que se originaron en la zona de Retamar-Toyo con motivo de los movimientos de tierra sin haber realizado previamente el riego necesario y obligatorio para evitar esta problemática. Así está tipificado en el artículo 54.1 de la Ordenanza Municipal de Limpieza de Espacios Públicos y Recogida de Residuos del municipio de Almería. La organización presentó alegaciones que fueron rechazadas por la Junta de Gobierno. En una de ellas indicaba que habían contratado a una empresa especializada para realizar los trabajos de adecuación y riego del terreno desde el 18 de marzo de 2024 y que ésta ha estado realizando las labores de riego y vertido de agua sobre el terreno para evitar la generación de polvo y residuos en la vía pública. Estas y otras pruebas no han sido suficientes para convencer a la Junta de Gobierno Municipal, que ha multado a la empresa con 750 euros. La segunda de las multas, considerada falta grave por la Junta de Andalucía, también indica el problema del polvo en suspensión, a lo que se añade el no atender las condiciones establecidas para el desbroce de los terrenos y el entierro no autorizado de los restos vegetales procedentes de los trabajos de desbroce, aunque posteriormente se entregaran estos restos a un gestor autorizado. A pesar de acatar estas medidas preventivas, la Delegación Territorial de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía ha multado a la empresa del Festival del Dream Beach con un importe de 1.100 euros. Apuntad esta fecha porque es un día para concienciarnos todos. El próximo 9 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, tendrá lugar la carrera solidaria Almería en Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y diferentes entidades patrocinadoras y colaboradoras. El objetivo de esta cita deportiva es concienciar, promover y visibilizar la enfermedad del cáncer. Por eso este domingo se espera que más de 1.200 personas de todas las edades marchen o corran como medida de prevención contra esta enfermedad. Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, ha comentado en la presentación de esta carrera solidaria que considera necesario salir todos a la calle juntos para prevenir, sensibilizar, visibilizar la enfermedad y cambiar nuestros hábitos. Cantero ha destacado que a pesar de los datos que indican que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres serán diagnosticados con la enfermedad, el cáncer se puede prevenir evitando el sedentarismo y haciendo deporte por nuestras calles, con una alimentación saludable, eliminando de nuestra vida el tabaco y reduciendo en la medida de lo posible el consumo de alcohol. La carrera solidaria Almería en Marcha contra el Cáncer tendrá su inicio en la avenida Federico García Lorca, a la altura de la Compañía de María, y recorrerá la Rambla en el sentido descendente y ascendente. Aunque las pruebas más populares serán la marcha de 2,2 kilómetros y la carrera de 6,6 kilómetros, habrá pruebas para todas las edades. A las 10 de la mañana tendrá lugar la carrera pre-Benjamín de 250 metros. A las 10:06 la carrera Benjamín de 500 metros. A las 10:14 la carrera Alevín de 1 kilómetro. A las 10:22 la carrera infantil de 1,2 kilómetros. Y a las 10:30 saldrán los corredores y a las 11 los marchadores. Podéis inscribiros con una cuota de 10 euros a través de la página web enmarcha.contraelcáncer.es y cuyo enlace encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. También habrá una fila cero para quien no pueda ir ese día, pero quiera colaborar con la campaña. El programa EPES, de Experiencias Profesionales para el Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo, ya se hace notar la buena marcha de este programa en la provincia, ya que en el Ecuador de su desarrollo se han firmado ya 173 convenios con empresas y se han completado o están en marcha 327 prácticas, el 58% de las 560 previstas. Así lo ha expresado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amos García Hueso, en la reunión que ha mantenido con 6 de los participantes de este programa. Estos están realizando prácticas profesionales no laborables de 3 meses de duración en empresas, mejorando su empleabilidad gracias a la experiencia laboral que están adquiriendo.
En la reunión han estado presentes la concejal delegada de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento del Ayuntamiento de Almería, Lorena Nieto, el presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Valentín Sola, y la responsable en Almería de Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, Carmen María Muyor, dos de las 6 entidades que desarrollan los proyectos del programa EPES en la provincia. También han asistido representantes de las empresas del sector comercial que acogen a estas 6 personas desempleadas en prácticas, Francisco Oliver y Cintia Rodríguez, de Olipasemo SL y Super de Cintia SL respectivamente. Amos García ha explicado que el programa EPES rompe el círculo vicioso de la falta de experiencia laboral y aporta a los participantes conocimientos y valores propios de entornos reales de trabajo, poniendo el foco en la inserción de personas con dificultades para encontrar empleo, como personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y minorías étnicas. Además, permite a las empresas mejorar su competitividad incorporando savia nueva en sus plantillas. La reciente convocatoria del programa EPES ofrece 560 prácticas hasta diciembre de 2025, beneficiando a 273 personas desempleadas con discapacidad, 20 de minorías étnicas y 267 pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. Su desarrollo cuenta con la colaboración de 6 entidades, Asociación Verde y Blanca, Asociación Noeso, FAAM, FAISEM y los ayuntamientos de Adra y Huércal de Almería. La colaboración de los vecinos del Ejido y la actuación de la Policía Nacional han sido cruciales para acabar con un supermercado de la droga. Hartos de lo que estaba ocurriendo en el edificio conocido como El Tubo, situado en la calle Almería de la localidad ejidense, en octubre de 2024 unos 300 vecinos y comerciantes denunciaron este lugar en el que se producía diversas actividades irregulares como tráfico de drogas, prostitución, ocupaciones ilegales y altercados públicos que producía una situación de inseguridad entre los habitantes del Ejido. Tras iniciarse una investigación por agentes del grupo de estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial, se llegó a la conclusión de que el inmueble funcionaba como un auténtico supermercado de la droga, frecuentado principalmente por personas toxicómanas. Durante el registro del edificio el 16 de enero de 2025, miembros de las unidades de seguridad ciudadana de la Comisaría Local de Ejido y del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención de la Policía Local requisaron diversas sustancias estupefacientes, además de diversas dosis de hachís listas para su venta, múltiples papelinas de cocaína y otras del conocido revuelto realizado con cocaína y heroína, más de 500 comprimidos de ribotril, con la que se realiza la denominada droga de los pobres, Valium y olanzapina, diversas dosis de marihuana y otros comprimidos de metadona. También decomisaron 4 balanzas de precisión, una defensa extensible y un ordenador portátil que había sido denunciado como sustraído. Los agentes detuvieron a 4 personas, 3 varones de origen senegalés y una mujer de origen marroquí, que fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número 3 del Ejido, quien dictó su ingreso en prisión provisional. Terminamos esta edición defendiendo lo nuestro, la marca Almería. Y sobre todo la de jóvenes emprendedores almerienses que buscan hacerse un hueco importante dentro de la industria de la moda. Y es que en Almería ha nacido The Hood, una marca de ropa con identidad propia que promete revolucionar la moda urbana con autenticidad y valores de barrio. Su eslogan, Quality South, es un fiel reflejo del esfuerzo, la humildad y la solidaridad que cada día demuestran muchos de los almerienses en sus vidas. Detrás de este proyecto se encuentran 4 jóvenes almerienses de entre los 22 y los 25 años, Pablo París, Jesús Verdegay, Jesús Nieto y Cristóbal Velázquez, amigos de toda la vida y vecinos del barrio de Regiones, que han convertido sus vivencias en inspiración para una marca que rinde homenaje al espíritu indomable de la gente trabajadora. Los 4 subrayan que la gente de barrio tiene un alma indomable, una fuerza que nace de las calles, de los días difíciles. Esos retos nos dan el coraje para soñar en grande y no rendirnos. De momento, The Hood cuenta con un primer modelo de camiseta y trabaja en su colección primavera-verano. Cada prenda es exclusiva, un modelo único que busca contar una historia y transmitir el espíritu de lucha y unidad. Su objetivo es claro: crear un movimiento que conecte a personas con valores compartidos dentro y fuera de Almería. Si quieres saber más sobre la marca almeriense The Hood, entra en su página web www.thehoodsq.com, donde además de ver su primer modelo de ropa, verás reflejado que en cada esquina, en cada historia compartida, en cada lucha diaria, se forjan las bases de un sueño imparable: llegar a la cima. Un sueño que de momento se ha hecho realidad para estos 4 almerienses y su marca The Hood. Esto solo es el comienzo. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Qué te ha parecido el resumen semanal? Si te ha gustado, no olvides dar like a este nuevo vídeo, opina sobre la información publicada, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte si crees que es de interés para otros.
De esta manera apoyas al canal, le das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.